todo bien. Listo. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿en qué fue lo que terminamos? ¿Qué estaba preguntando? De la Las- energía eólica. Ah, que si contaminaba, o, que si hacía a los animales o algo así. Digamos que el aparato es una columna gigantesca y pues ocupa un espacio en la naturaleza, ocupa un espacio en el campo, que es donde suele ponerse. Entonces, pues en ese sentido, eh, irrumpe o transgrede un poco las condiciones naturales, básicamente, ¿no? Pero eso es todo, ¿no? El resto, no hay, digamos, producción de contaminantes. La peor y la que usan en muchos países industrializados es la energía térmica, que es así, pues para lo que decíamos, ¿no? Hay una olla y pues por debajo de la olla hay fuego y este fuego pues se produce, tiene que producirse con combustible, ¿no? Entonces se produce normalmente con carbón. Entonces el carbón que se llevan de aquí de Santa Marta, de La Guajira, de por allá, es lo que queman en estas industrias que generan energía o generan lo que sea a partir de quemar algo, ¿no? Entonces, este sí es súper contaminante porque no solamente están produciendo CO2 todo el tiempo, quemando, haciendo combustión, sino que además, pues digamos, la extracción del mineral, la extracción del carbón o la consecución de mineral de residuos vivos, o sea, de árboles y demás, pues también imagínense ustedes todo lo que contamina, ¿no? Por favor, voy a pedirles que igualmente, aunque esté yo hablando solo, pongan la cámara, porque me siento muy incómodo viendo la pantalla negra y tal vez tan incómodo que se me salte la piedra y saque los que no tengan la cámara prendida. Carlos, Pronto, ¿no? Digo, de pronto, Sáquelos, sáquelos. señora. Carlos, lo que pasa es que ahorita yo tengo una cita médica, entonces, pues ahorita me desconecto, ¿bueno? Bueno, Qué pena, trata de pues no ya, sacar por citas favor. médicas los sábados a las entre 6 y 10 de la mañana. No, mentira. Luego Carlos, en serio, qué pena. luego miras el video, ¿no? Listo, bueno, señor, bueno, Listo. gracias. Bueno, vamos a seguir. Entonces digamos que ya sabemos qué es la corriente eléctrica, qué es la electricidad y qué es y cómo se produce. Nuestro manejo dentro de la electrónica y la electricidad, el problema con lo que vamos a hacer nosotros es que no es electricidad solamente como la que manejamos en las casas, ¿sí? Tiene un plus y es que también es electrónica. O sea, son cosas más delicadas y un poco más complejas. La electricidad, digamos que es más peligrosa, pero es más burda. En cambio, aquí con la energía solar estamos mezclando las dos cosas, la electricidad y la electrónica. Entonces hay que saber de todo un poco. ¿De qué es la energía solar? La energía solar es la que se produce aprovechando los rayos del sol. Entonces, hay unos paneles, ¿no? Hay unos elementos que ustedes habrán visto que son ya a estas alturas de la vida muy famosos que lo que hacen es recibir los rayos del sol y a partir de una reacción química que tienen en su interior, que no vamos a profundizar en ella, pues producen corriente, energía positiva y negativa. ¿Sí? Producen aquí electrones. Entonces, producen el movimiento de electrones. Entonces, ahora vamos a entrar a una cosa muy importante, que es la diferencia entre corriente alterna y corriente directa o altern current, direct current. Esto es en español y esto es en inglés y además un grupo de música muy recomendado que muy bueno, que viejo, pero que les recomiendo, ¿no? Eh, entonces, hay CA, corriente alterna y corriente directa. Alternate current, direct current, simplemente. CA, AC,
Da lo mismo. Son estas dos siglas. Digamos que la A es la que nos interesa. Y en este caso, la D es la que nos interesa. ¿Sí? La A y la D. Si es A, es alterna. Alterna. Y si es D, es directa. Entonces, como sea, hay dos tipos de corrientes. ¿Qué pasa? Que no sé si ustedes han oído hablar ha oído hablar de la controversia entre Tesla y Tomás Alva Edison, que uno hizo la corriente continua, el otro la alterna, etcétera. Pues esto resulta que producir la corriente, como le decía antes, con el motor y tal, hay dos maneras. Una que es siempre sale positivo y negativo por las puntas del motor, ¿no? Este es un motor de corriente directa, básicamente el que hemos hablado todo el rato. Pero hay uno de corriente alterna que se llama, que es lo que hay en los carros, que se llama alternador. Básicamente es la composición interna que tiene, pero ¿qué pasa? Que por aquí sale una corriente que en un instante está así, por aquí sale positivo y negativo, y en otro instante por aquí sale negativo y por aquí positivo. Es decir, que los electrones hacen esto, trun, y en un momento determinado, de aquí hasta aquí, y en otro momento trun, se devuelven. Entonces están yendo y viniendo los electrones. No están como en este caso de la corriente directa, que todo el tiempo van para allá. No, en este caso van para allá, se devuelven, van para allá y se devuelven. Entonces es positiva, por decirlo de alguna manera, y negativa. Positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Tan rápido hace eso que no lo alcanzamos a notar. Entonces, en el ejemplo del bombillo, por fin me salió más o menos. En el ejemplo del bombillo, él en realidad pasa la corriente, cuando lo conectamos, la corriente de la casa es corriente alterna. Entonces, conectamos el bombillo a la corriente y realmente lo que pasa es que la corriente pasa así y se devuelve, pasa para allá y se devuelve, pasa para allá y se devuelve. Cuando se devuelve, pues no prende. Digamos que en algunos aparatos, en la mayoría de los aparatos, pues solo funciona en un sentido, ¿no? En este sentido funciona. Cuando se devuelve no funciona. Pero nosotros, ustedes han oído hablar FPM, FPS, frames per second o cuadros por segundo. Cuadros por segundo. ¿No han oído hablar de eso? O sea, los gamers ahí, Wisman, que se la pasa jugando y no sabe ni qué es eso, los frames. O sea, los frames son los cuadros que hacen que la imagen se vea más movida o que se vea salteada. Sí, como la velocidad La imagen de refresco. En los muchos Entonces, de juegos que son refresco, de exactamente. acción-reacción, es Ajá, que el llamado a la que no se le ponga lento y no te maten. exactamente. Para que se vea, es porque hay frames per second o, ¿cómo dije que se llamaba? Cuadros por segundo. ¿Qué pasa? ¿Ustedes se acuerdan de que uno hacía un dibujito en un cuaderno en el colegio y en uno pintaba un muñequito en una hoja? Entonces tenía el cuaderno así, ¿verdad? Y estas son las hojas. Y entonces en una hojita lo pintaba así. En la siguiente hojita lo pintaba, digamos, con la mano, levantando la mano. En la siguiente hoja lo pintaba con la mano más levantada, lo que sea, ¿sí? Y cuando con el dedito los mostraba todos a la vez, parecía que el muñeco se estuviera moviendo. Sí, ¿Sí hicieron todos eso en el colegio? claro. Bien. Para no Pues poner ¿por qué se tiene esa sensación de movimiento? Porque el ojo humano solo alcanza, cuando supera los 24 frames, ¿qué era frames? Cuadros, los 24 cuadros por segundo, o sea, si en un segundo yo paso más de 24 hojas, ¿sí? Ya no se ve
paso a paso, sino que se ve como si fuera un movimiento continuo. Lo mismo es la televisión, ¿no? O las películas. Las películas antiguas se notaba más. En las películas antiguas, de hecho, era una cosa así, con unos huequitos por acá, ¿no? Y aquí había un cuadro y al lado había otro cuadro y al lado había otro cuadro y otro cuadro y otro cuadro, ¿cierto? Sí, Ustedes las de rollo. todos vieron eso, las de rollo, sí, que esas se usaron, todavía se usan, creo, en los cines, digamos, buenos, porque se obtiene mucha mayor resolución. Pero eso es era lo mismo, simplemente un cuadro y esto y otro cuadro y otro cuadro y otro cuadro y otro cuadro. Y cuando los pongo a todo a velocidad, pues Sí. se siente como que hay movimiento. Entonces, después de 24 cuadros por segundo, ya uno lo ve todo como si se estuviera moviendo. En realidad no se está moviendo nada, pero a los 24 uno no distingue, ya no alcanza a ver, digamos, eso. Y lo mismo pasa con la electricidad. Entonces, este bombillo se prende y se apaga según la corriente pasa para allá y pasa para allá, pasa para allá y pasa para allá. Se apaga y se prende. En realidad, él se apaga y se prende. Pero ¿qué pasa? Que se apaga y se prende 50 veces por segundo. Eso se llama a 50 hercios. Ustedes lo habrán escuchado. La corriente en una casa es 110, 50 hercios o hercios o 60. Uy, pucha, en este momento hay dos clasificaciones en el mundo. Una que es 110 voltios, que es la que usamos acá y en Estados Unidos y en la mayoría de países americanos. Y otra que es 220 voltios, que es la que usan en Europa. Eh, Esta de 110 creo que es a 60 hercios y la de 220 a 50 hercios. O al revés, la verdad es que los hercios en este momento los tengo un poco descuadrados, pero eso es lo de menos. 50 o 60 hercios quiere Sí. decir que esto se apaga y se prende 50 veces por segundo. Por supuesto, nadie lo nota. Ustedes han visto que cuando ustedes filman una pantalla, por ejemplo, o una luz, se ve como un movimiento extraño, sobre todo los televisores antiguos. Sí, los llamados foto, fotoprogramas por segundo. Dicen. Bueno, Son- pero ustedes han visto que uno filma una pantalla y se ve como una cosa que pasa o algo raro. Eso es porque la cámara sí es capaz de captar evidentemente los cuadros por segundo que sean. Sí, Entonces, no. aunque esté prendiendo y apagando nuestro monitor a, a 50 veces por segundo, entonces nosotros lo vemos enterito. Pero si le ponemos una cámara, pues ella alcanza a notar que ahí hay un parpadeo y por eso se generan, digamos, esos problemas. No, no coincide la cámara con lo del televisor. Exactamente. En un Ah, momento Carlos, qué determinado. pena. Un compañero me dice que está tratando de acceder y que no le deja. Bueno, que me vuelva a pedir el acceso. Ahí lo Ok, tengo abierto. ya le Listo. digo. Listo. Entonces, ¿por qué escogimos la corriente alterna sobre la corriente directa? Esa fue, digamos, la disputa entre Edison y Tesla. Y ganó Tesla porque la corriente alterna puede viajar mayores distancias sin que se pierda, ¿sí? Es más eficiente. Se produce al mover, digamos, una vuelta de esto y una vuelta de un motor de corriente alterna. Aquí se produce mucho más corriente de la que se produce acá, ¿sí? Entonces es mucho más eficiente la corriente alterna, la corriente que en un momento es positivo y en otro momento es negativo, ¿vale? Eso es, y se dibuja de esta manera. Entonces, nosotros todo lo dibujamos en un plano cartesiano. Esta es como nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Estas son las X y estas son las Y, por decir de alguna manera. En este caso, vamos a decir que este es el tiempo eh, y este es el voltaje o la corriente o lo que sea, ¿sí? Entonces, en una corriente continua, entonces aquí tenemos 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios. Ah, bueno, y la corriente se maneja en voltios, ¿verdad?
La energía se maneja en voltios. Entonces, las pilas tienen 1.5 voltios. Hay pilas de 9 voltios. Um, las baterías de los carros, pero le doy acceso a este chip. Las baterías de los carros tienen 12 voltios. Las casas tienen 110 voltios, independiente de que estas de acá sean corriente directa y esta de acá sea corriente alterna. Pero ese es digamos, una medida, ¿no? 4 voltios, 5 voltios, 6 voltios. Entonces, cuando yo voy a dibujar la corriente continua, entonces yo tengo una pila de 9 voltios, 7, 8 y 9. 9 voltios. Entonces ella produce corriente de 9 voltios siempre. Todo el tiempo está en una corriente de 9 voltios, ¿verdad? Ahí estamos hablando de la batería, ¿no? De corriente directa de una batería, sí, de 9 voltios. Una batería. O una pila. Básicamente esas son las que producen corriente directa, nada más. No hay otra cosa que produzca corriente directa. Y los motores de corriente directa, ¿no? La corriente alterna, entonces, es la que está en la casa, ¿no? Y esa corriente alterna, pues, tenemos que hacer esto, el plano cartesiano, digamos, con otra medida, porque es mucho más alta. Entonces, digamos que aquí tenemos, no sé, 20, 40, 60, 80, 100, y aquí tenemos 120 voltios, ¿no? Y por aquí tenemos el tiempo en segundos. Entonces, ¿qué pasa? Esta corriente ya no es así continua todo el tiempo, no. En un momento está en 0, en otro momento está en 110, en otro momento está en menos 110, porque como les digo, ella se devuelve, ¿sí? Entonces ella va en un momento para allá y en un momento está en negativo. Entonces ella arranca en 0 y empieza a subir, a subir, a subir hasta que llega a los 120 y baja y baja y baja, se devuelve y hasta que llega a los menos 110 y sube y sube y sube hasta los más 110 y baja y baja y baja hasta los menos 110 y sube y sube y sube, así eternamente, ¿sí? Esto lo hace un ciclo entero, o sea, perdón, este ciclo es un hercio. Perdón, esto es lo que llamamos hercios, ¿sí? Este es el periodo entre el que sube, baja y listo, ¿sí? O sea, que hace toda la vuelta a la corriente. A los segundos. Esto, entonces, esto es lo que hace, lo que la corriente nuestra hace 50 veces por segundo. Entonces, chun, chun, todo eso en un segundo, 50 veces lo hace, ¿sí? Entonces, en un momento está positivo, negativo, positivo, negativo. Esto que está aquí es las veces que sube y baja. Entonces, sube hasta 110 y vuelve y baja hasta menos 110 y sube y baja y sube y baja. En cambio, la corriente continua, que normalmente es mucho más pequeña porque no necesitamos tanto. Ya les explico qué pasa. Esta corriente entonces es muy útil, es más fácil de producir, en distancias largas no se disminuye, no se pierde. Esta, digamos, si tiene más de, no sé, 20 metros, ya empieza a decaer. Ya entonces aquí había 9 voltios y si el cable tiene 20 metros, entonces por allá no salen sino 2 voltios o lo que sea. Mientras que esta se mantiene constante en el tiempo. Por eso digamos que ganó la batalla Tesla, y por eso la que usamos siempre es la corriente alterna. Pero según qué aparatos, la corriente alterna pues no les es útil, ¿no? No les sirve, por decirlo de alguna manera, no les sirve a esos aparatos que se esté apagando y prendiendo. Entonces, ¿qué pasa? La paradoja es que nosotros, cuando viene esta corriente, ¿no? Viene el cable, los dos cables, el positivo y en este caso ya no se habla de positivo y negativo, pero bueno, llamémoslo así, da lo mismo por convención. Entonces viene acá y lo que hacemos es ponerle un aparato acá que hace que la corriente, que el voltaje se disminuya. Entonces ahora vamos a dibujar otra vez el plano cartesiano acá
Después de esto, la corriente empieza a salir. Normalmente un aparato, cualquier aparato necesita 12 voltios, 20 voltios, algo así, ¿sí? O 5 voltios, que es el ejemplo que les quiero dar. Y entonces la corriente viene así, gigantesca, y después de pasar por este aparato, lo que pasa es que empieza a salir así. Sí, ese es el llamado conversor, ¿no? Que agarra la Esto es un alterna. conversor, no, bueno, sí, esto es un conversor, pero lo podemos, lo conocemos mucho, es esto, Cargador. un cargador de celular, es un conversor, lo que tú acabas de decir. Pero todos los aparatos tienen un conversor, ya sea que lo tengan por fuera o lo tengan por dentro. Entonces, por ejemplo, un televisor tiene un conversor. Lo que pasa es que está por dentro del televisor y uno lo que hace es conectar el enchufe a la corriente y la corriente alterna entra hasta el televisor y ahí, antes de entrar al televisor en sí, pasa por un aparato de estos, este que estoy dibujando acá, que es esto de acá, que se llama un transformador o conversor, depende, ¿no? Ahí tiene muchos nombres. Y Esto bueno, lo llamamos cargador normalmente, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué hace? Que por aquí entra la corriente alterna de 110 voltios y él la transforma allí y sale por este cablecito 5 voltios, que es lo que utiliza un celular, 5 voltios y en corriente continua. O sea, siempre está en positivo, siempre está en positivo. El televisor lo tiene por dentro y así sucesivamente. Los aparatos que no tienen ese conversor son los que prenden y apagan 50 veces por segundo, pero utilizan los 110 voltios de la corriente de la calle, que básicamente son pues los aparatos grandes y algunos ya ni siquiera, por ejemplo, los bombillos ahora son LED, entonces esos no es como, no utilizan corriente alterna, esos tienen que tener un aparatico, un conversor o un adaptador que hace que la corriente se convierta en corriente continua. ¿Sí? Entonces, esa es la razón, digamos, la razón por la que hay que entender las dos corrientes es porque la corriente a la que están acostumbrados los objetos, a la que funcionan los aparatos eléctricos, es a la corriente alterna. ¿Por qué? Porque todos tienen un adaptador. Todos y este adaptador está hecho para que esa corriente cambie a esta corriente. Entonces yo los aparatos los tengo que conectar a la corriente alterna, la mayoría de los aparatos, ¿no? O sea, el celular, por ejemplo, yo lo puedo conectar a una power bank, ¿sí? Ustedes todos saben lo que es una power bank. La power bank es una manera de evitarse la corriente alterna. Entonces, la power bank es una pila, una cajita que está llena de pilas y que produce simplemente 5 voltios por una salida USB. Entonces, ahí sí yo puedo conectar mi celular directamente a la corriente directa. Pero normalmente, pues, no tengo acceso a una batería de ese tipo. De hecho, esta batería para cargarla, pues tengo que conectarla a la corriente alterna, ¿sí? Y entonces esa batería tiene un aparato acá adentro que hace que esta corriente alterna se pase a corriente continua y cargue esas baterías. ¿Y qué son las baterías recargables? Simplemente unas baterías iguales a las que decíamos antes, que aquí tienen huecos y aquí tienen electrones listos para irse y que en un momento determinado se llegan acá y a través de un proceso vuelven a sacarse los electrones y se llevan para acá. ¿Sí? Se retrotrae el proceso de consumo de la batería. ¿Correcto? correcto. Entonces yo aquí la cargo con eso y el celular lo puedo cargar con esa pila de corriente continua directamente. O el celular lo conecto a través de un cargador, de un transformador, de un conversor a el enchufe de mi casa. ¿Sí? Entonces, la dificultad reside en que los paneles nos producen un tipo de corriente y es la corriente directa. Los paneles producen corriente directa. Entonces, aunque no lo crean, nosotros tenemos que hacer este proceso.
Los paneles producen corriente directa y normalmente casi todos, la gran mayoría, producen 12 voltios, ¿no? Entonces él produce 12 voltios de energía, 12 voltios, 12 voltios, 12 voltios. Nosotros tenemos que ponerle un aparato acá, a este plano cartesiano, para que continúe de 110 voltios y menos 110 voltios y tal, ¿sí? Tenemos que pasarla a corriente alterna para que posteriormente podamos conectar. Se está viendo todo todavía, ¿verdad? Sí, ahí está bien. Para que posteriormente conectemos otro aparatico que nos vuelva a dar los 12 o los 5 voltios para el celular, por ejemplo. Nos vuelva a dar los 5 voltios y ahí sí, pues los aparatos. Entonces, el panel solar nos produce corriente directa. Tenemos que usar un aparato que se llama inversor, que hace que esta corriente sea grande a 110 voltios y sea corriente alterna. Y ya, ¿no? Y ahí, teniendo esa corriente alterna, pues ya podemos conectar los aparatos para volverla a corriente directa. ¿Sí? O sea, nosotros lo que pretendemos hacer es, Una batería. lo que pretendemos hacer es coger la energía solar y convertirla en la corriente común y corriente de la casa, valga la redundancia. La corriente común de la casa es de 110 voltios y es alterna. Entonces, esa corriente que nos llega de la energía solar, que es directa, tenemos que, para mayor facilidad, para poder conectarle cualquier cosa, para que haya compatibilidad con todo, tenemos que convertirla en corriente alterna y tiene que ser alta, pues de 110, la normal, la que llega a la calle. Y ahí sí, ahí podemos conectar las cosas. Podemos conectar un cargador, podemos conectar un televisor, podemos conectar cualquier cosa, ¿sí? Básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, por eso tenemos que conocer los procesos de corriente alterna y corriente directa y las diferentes magnitudes. ¿Listo? ¿Estamos? Sí, sí se entiende. ¿Los demás? Sí, Carlos, fue claro. ¿Fue claro? Listo. Entonces, en este último espacio les voy a explicar las magnitudes y por qué resulta que cada cosa trabaja con una magnitud diferente. Todo es muy sencillo y lo que les pido es que no se asusten ni se enreden porque todo es muy sencillo. Hay una magnitud que es el voltaje, ¿no? Entonces el voltaje ya sabemos que son 110 voltios en corriente alterna, las baterías 1.5 voltios, etc. Tenemos otra cosa que es la corriente. Bueno, y esto se mide en voltios. La corriente es la medida del trabajo. Es decir, yo tengo esta pila acá. Yo tengo esta pila con sus huecos acá y sus electrones acá listos para salir. Pero no están haciendo nada. O sea, ahí hay un voltaje, ¿sí? El voltaje también se le dice potencial. Entonces, el potencial son 110 voltios. Está ahí el potencial. Ese es el potencial, 110 voltios. Ahora, la corriente, cuando yo conecto un bombillo, ¿sí? Este bombillito de acá, el bombillo consume o trabaja, enciende, alumbra, ¿cierto? Ese trabajo es el consumo de ahí sí los electrones. ¿Cuántos electrones pasan? ¿Qué cantidad de electrones? Por eso nos importa tanto la corriente. La corriente porque es
la cantidad de electrones que pasan, ¿sí? Y esa cantidad de electrones tiene que tener un cable correspondiente. Es decir, si son muchos electrones, tiene que haber un cable grueso. Si son poquitos, puede haber un cable delgado. Entonces, es muy importante esa medida, pero no se da hasta que yo no conecto esto. Si yo desconecto acá, ya no están pasando electrones. Así que no hay consumo, no hay trabajo, no hay corriente, ¿sí? Entonces, no es lo mismo voltaje que corriente. La corriente se mide en amperios. En amperios, que también son como miliamperios. Básicamente trabajamos en amperios y miliamperios, ¿sí? Pero todo lo podemos trabajar en amperios. Solamente que un amperio equivale a 1000 miliamperios. Porque la corriente, digamos, un amperio es bastante. Entonces, es una medida que no nos alcanza para muchas cosas. Un celular, por ejemplo, a plena carga consume un amperio, ¿sí? Un celular cargando más o menos es un amperio. Eh, pero, pero hay muchísimos aparatos que consumen 500 miliamperios, 50 miliamperios, etcétera. Entonces, también uno puede decir 50 miliamperios o 0.05 amperios. Si 500 miliamperios, 50 miliamperios es esto, ¿no? 500 miliamperios es 0.5 amperios, ¿sí? 500 miliamperios, la mitad de un amperio, ¿sí? Entonces, un amperio son 1000 miliamperios. Un amperio, 1000 miliamperios. No sé, 500 miliamperios, pues es la mitad, ¿verdad? O sea, 0.5 amperios. 200 miliamperios, 0.2 amperios. 20 miliamperios, pues 0.2 amperios. 0.2, no, 0.02. 0.2 serían 200. 200 miliamperios son 0.2. ¿Ok? ¿Listo? ¿Se entiende? Bueno, pero no importa. Lo importante es que ya sabemos que la corriente es el trabajo, o sea, cuando los amperios, cuando los electrones están pasando por el cable y ese cable, entonces, digamos que lleva los electrones y hace que se produzca un trabajo. Mientras no hay trabajo, no hay amperios, ¿no? No hay corriente. Este también se representa con la letra I de intensidad, este con el voltaje. Entonces esta es la intensidad del trabajo, por eso se representa también con la letra I. Bueno, pero bueno, estamos hablando de corriente. Y otra cosa son los vatios. Los vatios, el vatiaje, que es realmente la relación entre la corriente y el voltaje, ¿sí? Es una relación directa, o sea, una relación de multiplicación entre el voltaje por intensidad. Siempre voy a poner intensidad, pero estamos hablando de corriente, o sea, de amperios. Podríamos decir de voltios por amperios, pero la fórmula es esta, voltaje por intensidad. Entonces, ¿por qué tenemos que conocer todo esto? Porque unas cosas vienen en vatios, otras cosas vienen en corriente, en intensidad y otras cosas vienen en voltios, ¿no? Entonces, con esta fórmula, que es la más sencilla que puede haber en el universo entero, entonces, vatios, la cantidad de vatios es igual al voltaje por la intensidad. Entonces, yo teniendo dos datos de estos, pues puedo solucionarlo fácilmente. Puedo solucionar la fórmula, ¿verdad? ¿Sí o no? Por ejemplo, vamos a averiguar cuántos vatios gasta un cargador del celular. Supongamos que no tenemos el dato de los vatios. Entonces, la incógnita es vatios igual a voltios. ¿Cuántos voltios tiene un cargador del celular? ¿Cuántos voltios les dije que tenía? 5. Ujú. 5 voltios. Voltios.
por la intensidad. ¿Qué intensidad les dije que tenía más o menos? 1 amperio para cargar Más o menos 1 amperio, más o menos 800 miliamperios, algo así. Entonces, digamos que es por 1 amperio para que nos salga más fácil la cuenta. Así que los vatios que consume un cargador de celular son de 5 vatios. Eso da la multiplicación de 5 voltios por 1 amperio. Da 5 vatios. Digamos que, que vamos a sacarlo con un cargador de 5 voltios y por un amperaje de 700 miliamperios, o sea, 0.7 amperios. Eso nos da un vatiaje de 3.5 vatios. Voltios y amperios. ¿Sí? ¿Se entiende? Como les digo, eso es proporcional, o sea, es un valor proporcional, una relación entre voltios e intensidad. Ahora vamos a hacer la cuenta. Ustedes esta cuenta que estamos haciendo es del cargador para afuera, ¿cierto? O sea, aquí tenemos el enchufe y aquí tenemos el cargador. Y eso lo hicimos de aquí para allá. Pero lo podemos hacer de aquí para allá también, o sea, con la corriente alterna. Y van a ver que nos tiene que dar lo mismo. Entonces, lo que sí tenemos... Carlos, Señora. quedan 2 minutos. Uy, pucha, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, vamos a hacerlo rápido. Entonces, vamos a ver qué sabemos. Los vatios no los sabemos, no sé, en este momento todavía no. Los voltios sí los sabemos, que son 110 voltios. Y los amperios los sabemos. Que los amperios no los sabemos. Ese es el tema. No sabemos los amperios. ¿Los vatios los sabemos? Sí, sabemos que es lo mismo. Son estos son estos 5 vatios, ¿cierto? Entonces tenemos 5 es igual a 110 por X, digamos, ¿sí? Entonces, para despejar la fórmula, entonces yo lo que hago es 5 sobre 110 me da la X. ¿Cuánto da 5 sobre 110? Rápido, rápido, rápido. 1 hice. 5 dividido entre 110 me da... Bueno, ya volvemos a verlo porque se nos acabó el tiempo de 0,04. borrar todos los dibujos. Bueno, como Da es... 400. Bueno, ya nos vemos. Ya nos vemos. Chao.